dijiste? Es que no escuché muy bien. ¿Me puedes repetir? Bueno, básicamente pues vamos a hablar sobre el manejo de las emociones. Y bueno, antes... Ok, perfecto. Eh, Antes que nada, bueno, quiero platicarles un poquito de mí, sobre qué es lo que yo hago. Eh, Mi formación en la psicología, básicamente clínica, y en los últimos 10 años me he dedicado a la investigación en neurociencias y a la neurofisiología de la conducta. Y pues hoy les quiero compartir algo muy interesante que tiene que ver con las emociones, y lo vamos a hacer de una manera sencilla, práctica, para que pueda ser un recurso en nuestras vidas y de autoayuda. Y bueno, voy a ir siguiendo un guión, y les voy a pedir que cuando quieran participar en algún espacio, pues abran su micrófono, como bien lo decía la licenciada Silvia, y que podamos hacer esto más interactivo y de retroalimentación. El guión que vamos a seguir primero es: ¿qué son las emociones? Eso es un punto, porque hay muchos aspectos de debate sobre las emociones: qué son, cómo surgen, etcétera, etcétera, etcétera. Luego voy a hablar un poquito de la neurofisiología de las emociones, de los periodos de gestación, los periodos de fecundación, los momentos psicológicos y los momentos sociales, que tienen que ver con cómo aprendemos las emociones y cómo las experimentamos. Y lo primero que les quiero decir es esta pregunta: ¿ustedes creen que la razón es sobre la emoción o la emoción sobre la razón? ¿A quién le gustaría participar? ¿La emoción es sobre la razón o la razón sobre la emoción? ¿Qué dicen? No tantos, porque luego me aturden. Hola, yo creo que lo correcto sería la razón sobre la emoción. Ok, gracias, Flor. Muy amable. ¿Alguien más? Igual yo, la razón sobre la emoción sobre la razón. La emoción sobre la razón. ¿Sí? En teoría sí sería la razón sobre la emoción, pero creo que somos más emocionales y reaccionamos entonces al contrario. Ok, o sea, te vas por la emoción sobre la razón. Pues por lo regular siento que la mayoría sí somos así. Ok, pero tú, ¿qué piensas de ti, Blanca? Pues sí, yo sí soy más emocional y a lo mejor en lo emocional actúo más, o sea, no siento más primero la emoción y después ya reacciono a Ok. algo razonable, ¿no? Pero Claro, quizás gracias. no es lo correcto. Gracias, Blanca. No, no se trata de si es correcto o incorrecto. La idea es que podamos ir cerrando este concepto y el origen de las emociones, qué son, para poder yo, a lo mejor entre comillas, manejar algo. Necesito saber qué es. Es decir, si quieres manejar un coche y no sabes el proceso, pues va a ser complicado. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Emoción o razón? ¿Razón o emoción? ¿Qué me dicen? Yo creo que emoción a la razón. Teresa, la razón sobre la emoción. Ok, Sí. gracias. Una persona más. Yo también creo que debe ser la razón sobre la emoción. Gabriela, la razón sobre la emoción. Gracias, Gabriela. ¿Uno más? Pues más bien sería la situación, depende de la situación. Depende de la situación. Ok, gracias, Antonio. ¿Alguien más? Sí, yo creo que es la razón sobre la emoción. Gabriela, razón sobre emoción. Ok. Una más. Sí, estoy de acuerdo que es la razón sobre la emoción. Razón sobre la emoción. Muy bien, ok. Aquí nos detenemos. Hace miles de años, Platón hizo una alegoría, en uno de sus libros
o escritos, mejor dicho, que después se reescribieron. Y es muy interesante lo que Platón decía. Para Platón, esta alegoría de las emociones y la razón implicaba, él decía que había un jinete que llevaba un carruaje con 2 caballos y ese jinete simbolizaba la razón y que ese jinete era capaz de, si jalaba el cordón del caballo blanco, pues eran las emociones positivas, por así decirlo, y si jalaba la otra correa, pues eran las emociones negativas, que era el caballo negro. Entonces él decía que la razón era la que determinaba las emociones positivas o las emociones negativas, es decir, que las manejaba. Pero hay algo muy interesante que les quiero compartir. Hay un señor que se llama Damasio, porque después de Platón, quien afirmó que la razón es sobre la emoción era Descartes. Pero este señor Damasio era un neurocientífico, ya murió, descubrió que en nuestro cerebro hay algo que se llama sistema límbico emocional, donde están las emociones, por así decirlo, naturales. Ahorita les voy a decir por qué naturales. O las emociones primarias: tristeza, enojo, miedo, vergüenza y alegría. Y de estas emociones primarias o naturales, pues se originan otras emociones secundarias como el asco, como la frustración, etcétera, 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 la repugnancia, etcétera, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter tanto en eso, sino en las primarias. Y entonces él en sus investigaciones descubrió que el sistema límbico emocional está sobre el sistema límbico racional. Y descubrió también que cuando nosotros tomamos una decisión, medio minuto antes de que tú tomes una decisión, tu cerebro ya la tomó. Entonces, por eso muchas veces, cuando queremos elegir entre 2 cosas, llega un momento en que ya estás en casa y dices, yo quería los zapatos cafés y me compré los negros. Yo quería la blusa blanca y me compré la roja. Yo quería comer esto y comí esto. ¿Sí cachan? Porque en automático este señor descubrió que el cerebro funciona en automático, como un impulso. Pero ¿de dónde vienen esos impulsos? ¿Por qué actuamos por impulso y después decimos, chin, me equivoqué, lo volví a hacer de esta manera, si yo sabía que lo tenía que hacer así, etcétera, etcétera, etcétera? O otra cosa, ¿por qué tomo decisiones cuando estoy enojado? ¿Por qué tomo decisiones cuando me siento triste? ¿Por qué tomo decisiones cuando me siento avergonzado? O cuando estoy muy alegre, tomo decisiones como un impulso. Y él lo llamó en automático. Estos impulsos surgen de toda la información que nos ha sido dada en nuestro cerebrito, desde el periodo de fecundación. Esto es muy importante que quiero compartirles. Hasta hace algunos años, incluso en muchos cursos motivacionales y de esos cursos de explosivos y que yo puedo y que yo soy capaz y que yo soy lo más maravilloso del mundo, se utilizaba este concepto o quizás se sigue utilizando. Tú has luchado como una fiera, eres el campeón porque has llegado al óvulo y has vencido a todos los espermas que vienen a tu alrededor y tú eres el campeón y eres un ser maravilloso. Esto tiene conflictos, eso puede provocarnos conflictos de estados emocionales. ¿Por qué? Porque si tú crees que desde que fuiste un esperma, fuiste un exitoso, un ganador y un campeón, pero estás viviendo circunstancias donde no se han logrado
tus metas, tus sueños, y has tenido lo que la gente llama fracasos, ¿qué crees? Lo primero que vamos a hacer es culparnos a nosotros mismos. Si me dijeron que era un exitoso, un campeón, y que yo era lo máximo, que gané a millones de espermas, ¿por qué no puedo lograr esto? ¿Sí cachan? Y esto se convierte en un conflicto, y esto nos genera tristeza, nos genera miedo, nos genera frustración, nos genera vergüenza, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Miren, la ciencia ha mostrado en los últimos tiempos, la neurofisiología de la conducta, que cuando nosotros somos esperma, ya llevamos o traemos la información de nuestros padres. Si tu papá era introvertido, si tu papá era impulsivo, si tu papá era deprimido, etcétera, 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 esa información ya viene en el esperma. Y resulta que cuando el esperma va en camino hacia el óvulo, hay una sustancia que se llama dienina. Y esta sustancia se convierte en otra sustancia que se llama dinestina. Y estas dos sustancias generan algo que se llama el pH. O sea, todas tus características, tu perfil psicológico, tu perfil biológico, etcétera, 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 de papá va ahí. Y resulta que llega un momento en que tú y yo veníamos viajando hacia el óvulo y los millones de espermas que están a nuestro alrededor nos empezaban a hacer camino para no atorarnos en las trompas, en las callosidades de las trompas de falopio. ¿Sí cachan? No veníamos luchando contra ellos. Y antes de llegar al óvulo, precisamente antes de llegar al óvulo, el óvulo suelta una sustancia que se llama oxitocina, o que es el origen de la oxitocina, y haz de cuenta que le hace al óvulo, bien, ven para acá, chiquito, tú eres el elegido. Y esta sustancia provoca que nosotros como espermas cambiemos de la bioquímica a la ingeniería bioquímica, y nuestra colita se mueve más rápido. Y llegamos al óvulo, y los millones de espermas que llegaron no intentan ganarte a entrar, giran el óvulo para que tú y yo entremos. Y al entrar surge el origen de la vida. De dos células se conforma una célula, y esa célula que es el óvulo, ahí están todas las características de tu mamá. Y entonces empezamos nuestro desarrollo hacia la vida, hacia ser seres humanos. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque inevitablemente todo lo que tu papá era en cuestión de emociones, tú y yo lo vamos a hacer. Si se ponía triste, si era muy impulsivo, si tenía mucho miedo, si era introvertido y avergonzado, si era muy alegre. Estas emociones primarias nos fueron heredadas desde el periodo de fecundación, unidas a las características o emociones, mejor dicho, de mamá. Si se deprimía, si le daba vergüenza, si tenía miedo, si era muy alegre, si se enojaba, si era impulsiva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí surge el primer contacto neurobiológico con las emociones. ¿Sí cachan eso? Ahora bien, estamos ya ahí como un ser que empieza a evolucionar, y resulta que a través del cordón umbilical nuestra mamá nos alimenta, pero no solamente nos alimenta con comida material. A través de ese cordón umbilical la sangre fluye, y a través de millones de células se va formando las sinapsis emocionales. Es decir, en la placenta, en el oxígeno de la placenta
y en todo lo que implica para que tú y yo tenemos vida, ahí hay un contacto con mamá. Y entonces un día tu mamá se siente muy triste porque no sabe si tu papá le va a corresponder, porque no sabe cómo van a estar la situación, si eres el primero, si eres el segundo, si eres el último, y todas esas emociones, tristeza, miedo, enojo, vergüenza, todo lo que experimentó tu mami, ¿qué crees? Te es transmitido a ti y a mí a través del cordón umbilical, la placenta, y cuando se empieza a formar algo que se llama sistema psíquico, que es un área donde están millones de redes neuronales, empezamos a experimentar todas esas sensaciones que tu mamá sintió. Si sintió miedo, tú y yo sentimos miedo. Si sintió vergüenza, tú y yo sentimos vergüenza. Esas emociones no son heredadas. Ahora bien, ¿cómo las experimentamos? Con sensaciones. Las experimentamos con sensaciones. Y aquí voy a hablar de un principio muy importante, porque la manera en que nosotros podemos experimentar las emociones de que su origen no nos provoque síntomas en nuestro cuerpo, enfermedades, altos niveles de estrés, es aprendiendo a identificar dónde están las emociones en nuestro cuerpo. Y para esto quiero platicarles esta pequeña historia, porque tiene que ver con lo que estoy diciendo. Hace ya algunos años tuve la oportunidad de investigar en el Instituto Nacional de Neurociencias, en Guadalajara, Jalisco. Y en una ocasión, uno de mis maestros, Emilio River, me llama y me dice: a ver, Raúl, aquí está un monitor. En este monitor tenemos puedes ver todos los órganos del cerebro. Está el hipotálamo, el tálamo, la amígdala, el tronco cerebral, etcétera, 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 etcétera. La corteza frontal. Y entonces me dice: a ver, ¿puedes decirme en qué parte de esos órganos o en qué órgano están los pensamientos? ¿Y en qué parte de esos órganos están las emociones? Y entonces, pues yo estaba realmente en formación de esta área de la neurociencia. Y le dije a mi maestro: pues mira, maestro, puedo puedo decirte qué función tiene cada órgano, pero no puedo decirte en dónde están los pensamientos, dónde está la mente, dónde están las emociones. Y entonces me hizo una pregunta que transformó completamente mi percepción sobre las emociones del ser humano. Me dijo: las emociones creerás que no existen. Y me quedé así como, ¿cómo que no existen? Entonces, si tengo miedo, si tengo tristeza, si tengo enojo, si tengo vergüenza, ¿no es real? ¿Es una ilusión o qué está pasando? Y entonces lanzó la siguiente pregunta. Me dijo: ¿cuáles son los principios del método científico para que algo sea real? Como el sol, que todos lo pueden ver y sentir. ¿Cuáles son? Y entonces le dije: bueno, el método científico para que algo sea real tiene que constar de lo que puedo observar, lo que puedo medir y lo que puedo contar, cuantificar. Cuando algo en la vida tiene estos tres aspectos, eso es real. Y entonces me dijo: ahora ven, estaba un grupo de otros alumnos en un salón haciendo una dinámica y me dice: a ver, esa chica que está ahí,
¿Está triste? ¿Realmente está triste? Obsérvala. Y entonces estaban en un área de una dinámica sobre, obviamente estaban trabajando sobre las emociones. Y entonces la chica se pone así y yo la observo y le digo, bueno, pues parece que está triste. Y me dice, ¿por qué crees que está triste? Pues porque tiene la cabeza así. Ahora, decir que está triste, ¿es una percepción tuya o realmente está triste o está actuando? No puedes definirlo como una realidad. Y después me dijo, a ver, ¿puedes contar cuánto tiempo lleva triste? Pues solamente que le pregunte. Y después me dijo, bueno, ¿y qué tal si ella te dice que 2 horas y ha estado 2 horas y media? Y después me dice, ¿puedes medir su tristeza? Medir su tristeza. Y le dije, pues no puedo medir su tristeza porque no sé si sea a corto plazo, a largo plazo, no sé. Entonces me dijo, ¿ves entonces que las emociones no existen? Entonces me vino una gran interrogante. Le digo, oye, pero lo que yo siento cuando siento miedo, cuando siento tristeza, cuando estoy enojado, entonces, ¿qué está pasando? Y me dijo, mira, ven, y me llevó a otra área donde había 4 personas que estaban viendo un monitor y en ese monitor les pasaban escenas. Y las personas tenían electrodos en su cabeza y en su cuerpo. Y me dijo, ahora observa la reacción cuando las personas ven escenas de un funeral. Y empezaban a tener un montón de reacciones en su cerebro bioquímicas. Y empezaba a haber un montón de sensaciones en su cuerpo. Y me dijo, eso que está en el monitor, puedes observar que está pasando algo real en la persona. Puedes contar la frecuencia y el tiempo. Eso es ciencia. Las emociones son sensaciones. Las emociones no existen como concepto. No existen en nuestro pensamiento. Existen en nuestro cuerpo. Las hemos aprendido. ¿Cachan eso? Miren esta escena. Llega un chico a su casa del trabajo con mucha hambre y entonces descubre que no estaba hecha la comida y se enoja. Inmediatamente se enoja con su pareja, se va a otro lugar de su casa, prende la tele y empieza a ver la televisión. Después de un rato se acerca a su hijito y le dice, oye papá, dice mi mamá que ya está la comida. Y se para el chico y dice, la comida, vamos a comer. Y de repente dice, oye, dile a tu mamá que estoy enojado. ¿Sí, cachan? Cree que está enojado. Sigue pensando que está enojado. Se llama bloqueo de fijación. Sigo pensando que estoy enojado, y aparte, ¿qué creen? Aprendió a enojarse así. ¿De quién creen que aprendió? De sus papás. No hay otra forma. ¿Le gustaría comprobar esto? ¿Le gustaría hacer un ejercicio de reflexión? Ok. Voy a lanzar preguntas y si alguien la tiene, abre su micrófono y lo dice, ¿vale? Escuchen. Reflexionen en esto. Cuando yo me enojo, ¿se parece a lo que hacía mi mamá o mi papá? Reflexiona en eso. ¿A quién te pareces cuando te enojas? O no sé si te crió tu abuelita, un tío, no sé. ¿Alguien está ahí? ¿Quieres compartir algo? Angélica Tenorio, cuando me enojo me han dicho que me parezco a mi mamá. Claro, gracias Angélica. Muy amable. ¿Alguien más? Yo, Flor. Hola. Hola, De hecho, Flor.
cuando yo me enojo, me veo reflejada en mi papá. Claro, claro, claro. Hasta siento las mismas emociones que él siente cuando se enoja. Claro, gracias. Muy bien. Me parezco a los dos. ¿Te pareces a los dos? ¿Te has cachado como los dos? Son muy enojones. Wow, claro. Bien. Ahora, reflexionen en eso. Gracias, muy amable. Cuando yo me entristezco, ¿se parece a lo que hacía mi mamá o mi papá? Mi mamá. Claro, gracias. ¿Alguien más? 257 me parecía cuando mi mamá, como mi mamá. Gracias, Victoria. Muy bien. ¿Alguien más? Ay, yo me parezco más a mi mamá. A tu mamá. Muy bien. Ahora reflexionen en esto. Cuando yo me relaciono con la gente, ¿se parece a lo que hacía mi mamá o mi papá? Hola, ¿cómo te relacionas tú? Yo me relaciono a mi papá. Como tu papá. Ok, gracias. Muy bien. Buenas tardes. Hola, Patricia. A los dos. Ahí no hubo pierde. Gracias. ¿Quién más? A mi papá. A tu papá. Gracias. Claro. Ahora, bien, una más porque esto es muy interesante. Porque, Patricia, tu papá. Isabel de 302 a mi mamá. Tu mamá. Ok, gracias. Bien. 317 me parece a mi papá. A tu papá, María del Rosario. Gracias. Ahora, piensa en esto. Todos hacemos esto, ¿eh? Cuando yo manipulo para que hagan lo que yo quiero, se parece a lo que hacía mi mamá o mi papá. ¿A quién? Mi mamá, Nancy, a tu mamá. Claro, claro. Claro. Ahora, claro, María, gracias. Exactamente. Tu mamá. Bien. Vean, es inevitable. ¿Por qué es inevitable? ¿Por qué? Porque crecimos con ellos. Y hay dos cosas que en psicología se llaman, una se llama disonancias cognitivas, es todo lo que te dijeron tu mamá y tu papá, y tú eras un niño y lo crees. Y no hay otra manera de funcionar más que esa. Y otra cosa que es similar, pero no igual, que se llaman introyectos, que surge de la psicoterapia gestáltica. Ahora, vean esto, vean cómo es aprendido todo lo que pensamos, sentimos e incluso hacemos. Hace cientos de años estaban haciendo la vía del ferrocarril en Canadá y entonces hubo un pequeño problema con el presupuesto y el ingeniero de obra dijo, pues necesitamos reducir un poco más la vía para que nos alcance el dinero. Y entonces le dice el ayudante, no, ingeniero, pero ¿cómo puede hacer eso? Si la medida regular es de 1,5 metros con 55 centímetros. Y entonces dice el ingeniero, dice, bueno, ¿y por qué es esa medida? A ver, investígame por qué. Y entonces se hace un grupo de personas, comienzan a investigar y resulta que descubren que esa medida del ferrocarril es la que en los Estados Unidos se había usado por ya más de 25 años. Y luego siguieron investigando y descubrieron que esa medida, cuando llegaron los ingleses a Norteamérica, ¿qué creen? Dijeron, esta es la medida. Y luego se fueron a Inglaterra a investigar por qué esa medida, y los ingleses dijeron, pues esta medida la tomamos cuando vinieron de Italia los romanos para ayudarnos a poner el ferrocarril. Y se fueron a Roma con los italianos y les dijeron, ¿por qué esa medida? ¿Y qué creen que dijeron los italianos? Es que esa medida es la que tenía la carreta donde llevaron el cuerpo de Jesucristo a la cueva. Imagínate, miles de años después, una creencia, una idea, seguía causando conflictos. ¿Sí cachan eso? Es lo mismo que pasa con lo que pensamos, sentimos y hacemos.
Ahora, ese es un principio que tiene que ver con el aprendizaje. Pero, ¿qué tienen que ver las sensaciones? Es decir, ¿qué tienen que ver las sensaciones con las emociones? ¿Por qué las sensaciones y no las emociones? Bien. ¿Cómo nacemos? Nacemos muy violentamente. Hasta ahora he tenido pues la alegría de ver algunos videos donde los médicos se han dado cuenta de que nacemos muy violentamente o hemos venido naciendo muy violentamente. ¿Sí cachan? ¿Cómo nacemos? Le dicen a tu mamá, puja, 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 y tú eres un bebé que está por nacer y empiezas a empujarte también y resulta que va saliendo, te levantan así y te dan un manazo y a vivir y tú haces y lloras. Nacemos muy violentamente. Y luego rompen así el cordón umbilical, lo amarran y vamos. En este momento, ¿qué creen? En este momento experimentamos un montón de sensaciones. Todo tu cuerpo entra en un estado de alerta. ¿Por qué entra en un estado de alerta? Porque nuestro cerebro tiene esta herencia. Hace miles de años, hace millones de años, el tronco cerebral fue el primer cerebro que se desarrolló como seres humanos. Y ese tronco cerebral lo que hacía era vivir, luchar por subsistir. Y por eso la emoción del miedo es muy arraigada en nosotros. Porque hay algo que se llama amígdala cerebral. Cuando la amígdala recibe información del exterior de nosotros y se da cuenta que esto es peligroso, empieza a generar cortisol y noradrenalina que baja por nuestra médula espinal a nuestro cuerpo, a nuestras células, y entonces entramos en estados de alerta. O confrontamos o salimos corriendo. Así es como funciona. Entonces, en el momento de nacer, ahí experimentamos un montón de sensaciones. Por eso, no me dejarás mentir, todas las cosas que son nuevas en tu vida te aterran. Hasta que tengas un novio nuevo te aterra, o una pareja nueva, o un trabajo nuevo, o todo lo que parece fabuloso te aterra porque es nuevo. ¿Sí cachas eso? Quienes fueron a un jardín, apenas ibas a entrar al jardín y sentías que te faltaba el aire, que no podías respirar, y ver irse a tu mamá o a tu papá era aterrador. ¿Sí cachan? Después te adaptas, te vas adaptando a ese jardín o a ese lugar donde fuiste por primera vez. Luego entras a la primaria y otra vez te aterra todo lo nuevo. Te adaptas en la primaria y vas a la secundaria y otra vez te aterra. Luego de la secundaria a la preparatoria o hasta donde tú hayas llegado, te aterra. Luego estás en un trabajo como el que estás ahora y todos los cambios te aterran. No sabes por qué, pero sientes un montón de sensaciones. No voy a poder, y si no lo logro, y si lo hago mal, y si me dicen que no, y si no hice no. Todo tu cuerpo está en un montón de sensaciones. Y tú crees que le pones un concepto en tu cabecita. Tengo miedo, tengo tristeza, tengo enojo, tengo vergüenza. ¿Sí cachas? Pues no, las emociones no son conceptos. Porque también nos perdemos en esos conceptos. A ver, díganme ustedes. Si yo digo, siento que no me quieres, ¿es un concepto o es una emoción? ¿Qué es? Un concepto. Exactamente. Exactamente. Yo digo que es un concepto. Gracias. Exactamente. Un concepto. Exactamente. Siento que no me quieres. No. ¿Qué hay detrás de siento que no me quieres? Me siento triste porque no me quieres. ¿Sí cachan? Ahí sí hay una emoción. Pero sigue siendo un concepto. Porque si observas tu cuerpo, vas a ver que hay sensaciones. Cuando te enojas, quizá tu estómago. Cuando te sientes triste, quizá tu pecho, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Sí cachan? Ahora, siento que no me valoras. ¿Concepto o emoción? Concepto también. Exactamente. Muy bien. Ahora bien, ¿cuál es el principio para ir aprendiendo a identificar y experimentar de manera diferente las emociones, de tal manera que no afecten mi vida? El principio es primero, entender que las emociones son sensaciones. 2, descubrir que las hemos aprendido de tal manera que las actuamos intensamente y no nos damos cuenta que las estamos actuando. Miren, estaba yo frente a una funeraria y de repente veo enfrente de la funeraria que van 3 chicos y se van aventando en la acera, en la banqueta, hay una avenida, y yo inmediatamente pensé, si un chico de estos avienta al otro más fuerte, va a venir un coche y se lo va a atropellar. Entonces se iban aventando, eran 2 chicos y una chica, se aventaban y se aventaban. Y cuando llegaron justamente a la funeraria, comenzaron a subir las escaleras y pusieron su cara así, de tristes. Subieron. ¿Por qué? Si iban jugando unos momentos antes. Porque actúan las emociones. ¿Sí cachan? Las actúo. Hay que estar triste en una funeraria, ¿que no? ¿Sí ves? Entonces, esto nos sucede en todo momento. Quizá sientes tristeza, obviamente, por algo que no querías que pasara, por algo que pasó y no lo esperabas, no sé, por dinero, por relaciones, pero dices, estoy triste. ¿Y qué haces cuando tiene que ver con relaciones? Vas y le subes al radio, por tu maldito amor. ¿Sí cachas? Le subes así que duele. Ponte las de Lizalde, ponte las que duelen, ponte las que le echan limón a la herida. Ve eso, porque hay algo muy interesante en esto. No sabes cómo expresarlo y porque tu cuerpo está lleno de sensaciones y necesitas que salga. Y si vas más allá, pues ya le echas tu tequila, ya le echas todo lo que tengas que echarle para que pueda salir, porque está ahí contenido. Son estas sensaciones. ¿De quién las aprendimos? ¿De quién aprendimos? ¿De quién aprendimos? Exactamente. Exactamente. Por eso el ejercicio que les compartí, tú no eres tu papá, pero no había más de dónde aprenderlo. Ahora, observa lo que te dije. Si viene desde la parte genética, luego desde la parte del periodo de gestación y luego del periodo de tu desarrollo biológico y psicológico, pues entonces estamos experimentando emociones que no son nuestras. ¿Sí cachan? Las aprendimos. No son nuestras. Hay otra cosa muy importante que les quiero compartir hoy. La manera en que nosotros aprendemos las emociones tiene que ver con los aspectos emocionales más intensos que vivimos en nuestra vida. A ver, por ejemplo, ¿ustedes saben cuál es la capital de Madagascar? A ver, aquí mi equipo de trabajo, ¿sabe? No digan. No. ¿No? Claro, y bueno, claro que ustedes fueron a la primaria, a la secundaria, geografía universal. Pero ¿por qué no sé cuál es? Porque me importa un cacahuate. Pero a ver, ¿recuerdas tu primer beso? No digo si fue bonito o fue feo. Tu primer beso. Sean sinceros, ¿eh? A ver. Sí. Claro, a veces no se olvida. Sí. Miren, les iba a contar una anécdota sobre cómo aprendemos, les voy a decir por qué, pero mejor voy a contarles otra. En nuestro cerebro tenemos algo que se llama sistema límbico racional, con este aprendemos. Y sistema límbico
emocional, están unidos, unidos, emociones y razón unidas. Por eso aprendemos todo lo que es significativo, no aprendemos lo que no nos es significativo. ¿Sí cachan? Y en un momento que fue muy significativo, se queda en una memoria celular en nosotros. ¿Cómo es esto? Miren, estaba yo en la primaria, tendría, no sé, 7 años quizá, 8 años. Pues entro al baño, estoy haciendo mis necesidades, y cuando me paro para poder utilizar el papel, me volteo hacia la puerta y abren la puerta un montón de niños y niñas. Y me vieron ahí todas mis miserias. Y yo, no me vean. Y cerré la puerta y fue terrible. Sentí todo mi cuerpo como entró en un estado de alerta y de estrés. Y entonces, créanlo, cada vez que estaba yo en el baño y alguien tocaba la puerta, era terrible. Empezaba a sentir todo mi cuerpo como se tensionaba. Incluso en una ocasión que iba en una caminata con un grupo de indígenas, pues de tanto caminar en las montañas, se me paralizaron mis piernas porque me sentía cansado, me detuve y después ya no podía caminar. Y lo primero que hice fue, me acordé que me habían recomendado que llevara un poco de Yodex para echarme en las piernas, y que me bajo los pantalones completamente para echarme Yodex en las piernas. Aparte estaba ya frío, ya casi estaba oscureciendo, y de repente escucho que detrás de mí había personas. Más me paralicé, regresé a ese momento de mi infancia, ¿sí cachan? Y sentí mucha tensión, mucha angustia, mucha vergüenza. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque momentos significativos en nuestra vida que nos generan emociones es como aprendemos y nos queda más arraigado. Por eso hay momentos en tu vida de que tú dices, ¿por qué siento esto? Porque quizá ni siquiera te acuerdes que cuando fuiste niño hubo una situación en la que fue muy complicada para ti. Tuviste miedo, te dio tristeza, te dio vergüenza, te sentiste enojada. Y entonces esto mismo es la memoria que les digo. En el futuro, cuando somos adultos, estas sensaciones empezamos a experimentarlas. Muchas veces yo decía, ¿por qué me siento triste? Si todo está bien en mi vida, tengo dinero en mi cuenta, mi familia está bien, tengo salud, pero ¿por qué siento esta tristeza? Y en una terapia que hice para mi crecimiento personal, me vi ahí de niño, solo, viendo tras una ventana, lloviendo, mi mamá enferma, mi papá distante, y sentía mucha tristeza, ¿sí cachan? Entonces todas esas sensaciones son las memorias que nos quedan en nuestro cuerpo, y cuando somos adultos se vuelven a generar y a generar y a generar. Porque hay momentos difíciles. ¿Quién no tiró una leche en la mesa? ¿Quién no tiró por jugar a su hermano? Etcétera, etcétera. ¿Sí cachan? ¿A quién no nos... Observa también esto. ¿Cuántas veces nos hemos involucrado en relaciones de pareja tormentosas? Porque ¿qué crees que aprendimos? Te pego porque te quiero. ¿Sí cachan? Te quiero, te pego porque te quiero. Y ahí estamos, en esa relación tormentosa, porque así lo aprendimos. Que para amar y para que los amen, necesitan golpearnos, metafóricamente. ¿Sí ven eso? Ahora bien, si ya lo he aprendido, si ya si está en mí, ¿por qué no tengo control de esto? ¿Por qué a veces se me complica
experimentar las emociones de manera diferente, que no sean tóxicas en mi vida, porque hay algo que hemos tratado de hacer y que no nos hemos dado cuenta que no funciona. Tratamos de manejarlas o experimentarlas de manera diferente a través del pensamiento. Pero el pensamiento, amigos y amigas, no cambia conductas, tampoco cambia creencias. ¿Por qué no cambia conductas y por qué no cambia creencias? Porque el pensamiento es parte de nuestro cerebro. El pensamiento, la información que te dieron cuando fuiste niño, observa, todo lo que te dijeron cuando fuiste niño es lo que piensas. Y cuando piensas, crees. Y cuando crees, sientes sensaciones. Y cuando sientes sensaciones, le das concepto a las emociones. Y cuando tienes un concepto de una emoción, haces una conducta. Se llaman redes neuronales que nos atrapan. Pensamientos, creencias, sensaciones, emociones y conducta. ¿Sí cachan? Y si el pensamiento es circular, no nos va a ayudar o no nos ayuda. Observa, ¿cuántas veces has querido hacer cambios significativos en tu vida pensando positivamente o que te dicen, no, piensa con actitud, échale todas las ganas y con la actitud vas a salir adelante? Pues no es cierto. Desde que tenemos un pensamiento de querer hacer cambios, solamente lo pensamos, pero después lo dejamos, aunque le metas toda la actitud. ¿Por qué lo dejamos? Porque si quiero bajar de peso y no bajo ni 1 gramo en una semana, o bajo medio gramo, lo dejo? ¿Por qué si quiero dejar de fumar? ¿Por qué si quiero dejar de estar en relaciones las relaciones que sean conflictivas, etcétera, etcétera? ¿Por qué no puedo? Porque el pensamiento no genera cambios de conducta, de creencias. ¿Por qué no genera cambios de conductas, ni de creencias, ni de acciones? Porque el pensamiento es neurológico, es biológico. Observa esto, es tan biológico como cuando te levantas un día y dices, voy al baño, voy a comer, voy a dormir, voy a tener relaciones sexuales, satisfaces esas necesidades biológicas, pero luego vas a volver a tenerlas inevitablemente. Es así como funciona, porque es biológico y es circular. Lo que nos lleva a hacer cambios significativos en nuestra vida, de pensamientos, de creencias, de sensaciones, de emociones y de conducta, es algo que se llama plasticidad. La plasticidad tiene que ver con generar nuevas redes neuronales que generen un pensamiento diferente, una creencia diferente, una sensación diferente, una emoción diferente y una conducta diferente. ¿Cómo pasa esto en nosotros, en todos los seres humanos? Pues bien, tenemos 5 cavidades en nuestro cerebro. 1, 2, 3, 4, 5. Cavidades son huequitos. Cuando tú empiezas a hacer cosas diferentes, ¿qué crees que pasa? Empiezas a generar nuevas células. Y cuando generas nuevas células, fluyen de esas cavidades y generas nuevas redes neuronales. Tienes un pensamiento diferente, una creencia diferente, una sensación diferente, una emoción diferente y una conducta diferente. Ya no necesitas pensar, hoy voy a cambiar, hoy voy a tener una actitud positiva. Simplemente tu cerebro te va a llevar a un impulso diferente al que antes tenías, hacia el miedo, hacia la tristeza, hacia el enojo, hacia la vergüenza. ¿Sí cachas eso? Porque estamos funcionando de manera automática, como bien dijeron algunos de ustedes. La emoción está sobre la razón. Es en automático.
¿Y por qué es en automático? Porque las investigaciones científicas han mostrado que antes de que tú decidas algo, medio minuto, tu cerebro ya lo decidió. Es en automático. Pero también tiene sus beneficios. Ahorita les voy a decir por qué. Cuando yo tomo decisiones, normalmente a veces las tomo desde una emoción. Observa. Cuando estás triste, ¿qué haces? ¿Qué decisiones tomas? A lo mejor a veces gastas más, comes más, te aíslas más, pero tiene que ver con una emoción. ¿Sí cachan? Y después si crees tú que con el pensamiento y que con el pensamiento positivo y la actitud positiva vas a salir, sigues estando en el pensamiento. Observa cómo es esto. Un día dices, hoy me voy a levantar y voy a ganar más dinero que nunca, hoy mis relaciones van a ser muy buenas, diferentes, perfectas, etcétera, etcétera. Y resulta que llega la noche y nada de lo que tú planeaste sucedió. Esto te causa más tristeza, quizá enojo, quizá vergüenza. Pero observa la diferencia que tiene que ver con salirnos de este del sistema emocional. Si tú llegas a casa y dices, a ver, ¿qué me está faltando hacer para cambiar lo que hasta ahora no he podido cambiar? ¿Qué he dejado de hacer para que suceda lo que yo quiero? Esto se llama reflexión. Y la reflexión nos conecta con la estructura frontal de nuestro cerebro, que es la parte racional. ¿Sí cachan? Y entonces empiezo a tomar decisiones desde la razón verdaderamente, no desde el impulso. ¿Sí cachan? Miren, estaba yo en Baja California, acababa de dar una conferencia, y terminando la conferencia, un chico como de 30 años me pide una consulta y nos pusimos de acuerdo y lo vi en mi hotel. Y entonces este chico me dijo, oye, tengo un problema, necesito que me ayudes a tomar una decisión porque esto me atormenta. Y le dije, ¿qué está pasando? Me dice, quiero divorciarme de mi esposa. Me enamoré perdidamente de otra mujer y quiero divorciarme de ella, pero tengo 2 hijitos, un niño y una niña, y no sé qué hacer. Ya pensé que si me voy y le dejo suficiente dinero, etcétera, 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 pero me atormenta no saber qué hacer. Y entonces le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Vas a escribir en una hoja por qué te conviene quedarte con tu esposa y por qué no te conviene. Y yo tenía que ir hasta Los Cabos y luego regresar a La Paz. Dije, voy a regresar en una semana y tú me vas a decir por tu propia razón qué es lo que te conviene hacer. Y entonces regreso a la semana, lo veo y me dice, ya tengo la respuesta. Le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, no voy a dejar a mi esposa. No me conviene dejar a mi esposa. Le digo, ¿por qué no te conviene? Dice, mira, su papá es el dueño de una cadena de ferreterías en Baja California, yo soy el contador, es la única hija y tengo una vida formidable, ni loco la voy a dejar. Y entonces, pero también me dijo, pero tampoco voy a dejar a mi novia. Le digo, bueno, entonces vas a seguir estando en un caos. Pero lo fabuloso de esto, amigos y amigas, es que, número 1, cuando yo quiero tomar una decisión que no tenga que ver con una emoción, necesito salirme del sistema límbico, y la manera en que me puedo salir es con la pregunta, ¿qué me conviene? No qué siento, ¿sí cachas? No qué me hace sentir, porque entonces sigo atrapado. Porque la razón siempre va a ser lo mejor para ti.
todo aquello que te va a dar una mejor calidad de vida, todo aquello que te va a hacer sentir realmente bien contigo mismo. Y sucedió algo fabuloso. Al mes me mandó un mensaje donde decía: Raúl, dejé a mi novia porque no me convenía estar con ella, gastaba más dinero, empecé a tomar en exceso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí cachan? Este es un principio fundamental. ¿Qué me conviene en estas dos cosas por las que no sé qué decidir? Me salgo de la emoción y conecto con la razón, porque entonces me libero también de las sensaciones. Pero la manera en que necesito liberarme de las sensaciones es poder aprender a identificarlas. ¿Sí ven? Y les voy a pedir que hagamos un ejercicio para que ustedes puedan experimentar esto que les estoy diciendo, ¿vale? Bien, van a poner sus manos así, por favor. Y las levantan lo más que puedan. Y luego llevan su cabeza hacia arriba lo más que puedan. Cierra tus ojos. Y quiero que te mantengas así, poniendo mucha atención a las sensaciones que experimentes desde tus manos, desde los dedos de tus manos hacia abajo. No les pongas juicio, solamente obsérvalas. Observa dónde hay más sensaciones, en qué parte de tu cuerpo que tienes ahorita en esa postura. Eso es. Cierra tus ojos y enfócate completamente en tu postura. Observa en dónde hay más sensaciones. En tus manos, en tus brazos, en tu espalda, en tu cadera, en tu estómago. Hazlo de una manera muy atenta. Pon mucha atención en eso. Un momento más. Siéntete, sin juicio. No le pongas juicio a lo que estés sintiendo. No le pongas nombre, tampoco si te gusta o no te gusta. Simplemente siéntete. ¿Ok? Muy bien. Bien, baja tus brazos. Ahora, ¿alguien me quiere compartir dónde experimentó más sensaciones? En mis manos. En tus manos. Muy bien, gracias, María. Yo lo sentí en mi nuca. En tu nuca. En mi nuca. Ok. Ajá. Muy bien. En mi espalda. En tus brazos. Aquí en los hombros. Hombros, espalda. Ok. En mi cadera. Cadera. Bien. En la respiración en el estómago, porque como que la nariz se asfixia. Claro. Bueno. En la espalda, gracias. Miren, este es un principio fundamental, en la nuca, gracias. Este es un principio fundamental porque si puedo identificar dónde están mis sensaciones, resulta que la manera en que voy a aprender a liberarme de las emociones es moviéndome de esa sensación, ¿sí cachan? Por eso los principios de la meditación, de la reflexión, de todo lo que tenga que ver con respirar y enfocarte en ti, te van a ayudar a liberarte de las sensaciones, te liberas de las emociones que te están causando conflictos en tu vida. ¿Sí cachas? Además hay algo muy interesante. Cuando empiezo a utilizar este tipo de posturas, resulta que empiezo a generar una sustancia que se llama endorfinas y encefalamina. Dos sustancias que te llevan a liberar esa tensión de tu cuerpo y por lo tanto liberarte de esas emociones. Es así como funciona. Ahora bien, ¿cómo puedo ir, aparte de identificar mis sensaciones, mis emociones? Bien, con cada postura que tú hagas, puedes relacionarla con una emoción. O cuando te enojes, obsérvate
¿Dónde está sintiendo más intenso tu cuerpo? En tu pecho, en tu estómago, en tu espalda, etc. Cuando te sientas triste, igual. Cuando tengas miedo, cuando te dé vergüenza, entonces obsérvate. Y cuando tengas identificado dónde está esa sensación más intensa y relacionada con esa emoción, entonces en ese momento puedes empezar a trabajar con la respiración, de llevarlo hacia otro lado. ¿Sí cachas? ¿Cómo es esto? Bien. Ahora pongan sus brazos así. Estíralos. Si quieres te puedes parar, ¿vale? Los estiras, cierras tus ojos. Cierra un momento tus ojos. Cuando cuente 3, vamos a estar hace un minuto. Cuando cuente 3, les voy a enseñar la segunda parte de este ejercicio para liberar mis emociones. Bien. Ahí ya estás sintiendo sensaciones. ¿Estás de acuerdo? Bien. Cuando cuente 3, bajas tus brazos y sin abrir tus ojos, enfócate donde sientas más sensaciones. Y ahora vas a inhalar y exhalar, llevando tu respiración ahí donde están esas sensaciones, hasta que sientas que las liberas. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Observa cómo al inhalar y al exhalar disminuyes de alguna manera esa sensación que estás experimentando. ¿Ok? Bien. ¿Alguien quiere compartir qué experimentó? ¿Quién quiere abrir su micrófono? ¿Alivio? ¿Sí? Tranquilidad. Tranquilidad, Victoria, gracias. ¿Quién más? Sí, alivio. Alivio, Elizabeth. Totalmente Adriana, ok. sí, totalmente una sensación de mucha tranquilidad y mucha paz. Claro. Ahora, esto no es casualidad, amigos. Lo que está pasando es que estamos llevando más oxígeno al cerebro, estamos generando endorfinas y estamos liberando la sensación. Ahora, es muy interesante lo que les voy a decir. Las sensaciones a veces son de dolor, ¿están de acuerdo? Pero, ¿qué creen que pasa? Cuando nosotros nos golpeamos un dedo, o una mano, o un brazo, etc., la misma zona del cerebro que se altera cuando estamos viviendo una emoción intensa, pasa lo mismo. Hay una explosión de neurotransmisores en la masa encefálica gris, de tal manera que nos hace sentir un estado de dolor, como si te hubieran dado un golpe. Y de ahí hay otra explosión de neurotransmisores en la masa encefálica blanca, y resulta que en ese momento, cuando tú empiezas a respirar, a inhalar y exhalar, hay una célula que se llama providencia. Esa célula empieza a generar endorfinas y encefalamina. Y eso es lo que te alivia. ¿Sí cachas? Entonces, no estás liberando el pensamiento, estás liberando tus sensaciones. Y al liberar las sensaciones, como dijimos, liberas las emociones. Porque las emociones no pueden estar en otro lado que no sea en tu cuerpo. ¿Sí cachas eso? Entonces, por eso es muy importante que tú puedas aprender a identificar tus sensaciones, que te observes,
Y entonces aprendamos a ir relacionando en qué partes de mi cuerpo siento más intenso cuando estoy experimentando el miedo, el enojo, la vergüenza, la ira. ¿Sí cachan? Ahora bien, ¿por qué nos ha venido complicando esto? Porque lo aprendimos, porque nacemos con eso, porque lo heredamos, porque es genéticamente heredado, porque está desde el periodo de gestación, porque lo aprendimos psicológicamente, porque lo aprendimos de nuestros padres y ahora no tenemos o creemos que no tenemos otra forma que repetirlo, porque ni siquiera nos damos cuenta ni lo pensamos, lo hacemos en automático. ¿Sí cachan? Así es como funcionan las emociones. Y otro principio que les quiero compartir para poder entendernos a nosotros mismos en relación a esto de las emociones y poder experimentarlas de una manera sana, aparte de identificarlas, es aprender a liberarnos de ellas, es aprender a alejarnos de ellas. Y si las aprendimos de otros, pues entonces podemos hacer algo que se llama disonancia neuronal revertida. ¿Qué es esto? Disonancia neuronal revertida es poder liberarme de todas esas creencias y esos pensamientos que me generan emociones que no son mías. ¿Ok? Bien. ¿Se acuerdan que les dije que hiciéramos un experimento con nuestros papás? De quién lo aprendimos, de dónde viene, etcétera, etcétera. Pues ahora vamos a hacer otro. ¿Ok? Si tienen ahí pluma y papel, pues pueden utilizarlo. O si no, solamente pueden verbalizarlo. Pero la idea, amigos y amigas, es poder verbalizarlo y si lo puedo escribir mejor. ¿Qué vamos a hacer? Miren, una vez estaba yo en mi consultorio y ya estaba a punto de irme, eran las 9 de la noche, me sentía súper agotado, había estado consultando desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, solamente había tenido 2 horas para comer y regresé al consultorio. Y entonces me dice mi asistente, oiga doctor, ahí hay una persona que quiere una consulta urgente. Le digo, no, dile que ya no, dile que hasta el lunes yo ya me voy, ya no quiero saber nada. Y me dijo, es un soldado y viene con su rifle. Ah, bueno, dile que pase. ¿Qué le digo? Y entonces pasa y le digo, pues ¿por qué me consultas? Me dice, te consulto porque siento mucha rabia. Quiero matar a mi hermano, quiero descargarle mi arma. No sé cómo hacerle, me lo imagino y que lo hago. Y le pregunto, ¿por qué sientes eso? Pues me dijo, pues porque lo encontré con mi esposa. Estoy muy enojado, me engañó. Él me engañó, él vivió en secreto, ella también me engañó. Y entonces le digo, a ver, bueno, relájate un poco. Hablamos un poco de su historia de vida con sus papás, con su mamá, etc. De tal manera que llegamos a este ejercicio. Le dije, mira, cuando yo abra la puerta, vas a imaginar que ahí está tu hermano. Y le vas a decir, hermano, yo te perdono porque al perdonarte a ti, yo me sano. Y me dice, no quiero, yo no le voy a decir eso porque no lo siento en mi corazón, no puedo. Le digo, tú dilo. ¿Cómo voy a decir? Me dijo, hermano, yo te perdono porque al perdonarte yo me libero. Y entonces dice, bueno, y abro la puerta y cierro y está así con sus ojos cerrados y dice, hermano, y me decía, no puedo. Le digo, tú dilo. Hermano, yo te perdono porque dice el psicólogo que si yo te perdono, yo me sano. Le digo, no puedo. Yo te perdono porque dice Raúl que si yo te perdono, yo me sano. Dice, ya lo dije.
Le digo, bueno, ¿cómo te sientes? Me siento igual, enojado, muy enojado. Entonces hablamos un poco y se fue. Y a la semana siguiente que lo cité y regresó a mi consultorio, me dijo, oye, aún estoy enojado, pero ya no veo, ya no imagino matar a mi hermano. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo verbalizo, hay algo que se llama disonancia neuronal revertida. Todo lo que aprendí, todo lo que me causa una emoción, lo libero a través de la verbalización. ¿Sí cachas? Pero necesito estar en ese momento, en ese estado, para revertirlo. Después obviamente, relacioné todo esto de este chico porque él sentía que su mamá lo engañaba con su hermano cuando le ocultaban lugares donde iban, lo que él le compraba, etcétera, etcétera. Entonces era algo que estaba ahí, una emoción muy contenida desde que era niño, y después obviamente surge con esta situación que experimentó con su esposa y su hermano. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita vamos a hacer un ejercicio muy poderoso que tiene que ver con fortalecer el conocimiento de nuestras emociones para experimentarlas de manera diferente. ¿Ok? Bien. Lo que vamos a hacer es que puedes hacerlo con tus ojos abiertos, no importa, o con tus ojos cerrados. Pero quiero que imagines frente a ti a tus papás, a tu mamá y a tu papá, ¿ok? Puedes cerrar tus ojitos o puedes tenerlos abiertos. Esto no tiene que ver con racionalizar, esto tiene que ver con revertir toda esa información que nos ha generado emociones, experimentar emociones, ¿vale? Vas a decir así: quiero decirles lo que ustedes significan para mí. Y quiero que lo digas ahí donde tú estés, lo que significa tu mamá y lo que significa tu papá. ¿Ok? Una vez que lo hayas hecho, vas a decir esto: también quiero decirles todo lo que no me gusta de ustedes. Y dilo. Eso no quiere decir que no los ames. Dile todo lo que no te gusta de ellos, de tu mamá y de tu papá. ¿Ok? Una vez que lo hayas hecho, vas a decir: también quiero decirles que estoy enojado con ustedes. Y les dices por qué, o lo escribes. ¿Ok? Una vez que lo hayas hecho, vas a decir esto: papá y mamá, hoy quiero liberarme de ustedes. Y quiero liberarlos de mí. Porque yo soy yo y ustedes son ustedes. Yo no estoy aquí para cumplir sus metas, sus sueños y sus expectativas. Estoy aquí para cumplir los míos. ¿Ok? Hoy me libero de ustedes y los libero de mí. Porque ustedes son ustedes y yo soy yo. Yo no estoy aquí para cumplir sus metas, sus sueños y sus expectativas. Estoy aquí para cumplir los míos. Y hoy los perdono, porque al perdonarlos, me libero yo. Hoy los perdono, porque al perdonarlos, me sano yo. Y de hoy en adelante, solo quiero quedarme con lo mejor de ustedes, con aquello que sí me ha funcionado, con aquello que me ha llevado a lograr lo que nunca creí lograr. Con eso me quiero quedar. Y quiero que nuestra relación sea, dile cómo quieres que sea. Si tu papá ya partió o tu mamá, no importa. Para el cerebro no hay pasado.
para el cerebro solamente hay hoy. No existe el tiempo, es intemporal. ¿Ok? Y bien, respiras profundamente, inhalas y luego exhalas. Cuando hayas terminado, si quieres compartirnos algo de lo que te diste cuenta en este experimento, abres tu micro, por favor. Yo considero que eso te ayuda porque te ayuda más que nada a sacar esas emociones fuertes, ¿no? que llevas y de alguna manera lo estás haciendo de una manera bien, en este caso con tus padres, diciéndoles lo que verdaderamente piensas o sientes sin herir, sin lastimar, simplemente sintiéndote bien contigo mismo. Claro, claro. Gracias, muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere compartir antes de seguirnos? Si no alcanzaste a hacer todo el experimento, bueno, ahí están las instrucciones o al final puedo repetirlas, ¿vale? ¿Ok? Muy bien, gracias. El último punto que quiero compartirles de esta conferencia es que la manera en que nuestro cerebro está diseñado es precisamente para funcionar desde las emociones, porque tiene que ver con el subsistir. ¿Por qué tiene que ver con el subsistir? Bien, hace tiempo hubo una película de un hecho real donde un piloto sale de Chicago, me parece, y el avión empieza a fallar. Y entonces este piloto aterrizó en un lago. Y entonces aquí es donde toma sentido nuestro sistema emocional. Porque si este piloto hubiera dejado el piloto automático, todos mueren. ¿Por qué todos mueren? Porque el piloto automático es estructurado. Pero las decisiones en la vida las tomamos dependiendo de la emoción que estemos experimentando, ¿sí cachan? De las personas que estén a nuestro alrededor, del contexto social en el que estemos viviendo, de los objetivos que tengamos. Esta es nuestra parte emocional. Y resulta que cuando tomamos decisiones y nos equivocamos, es precisamente lo que nos va a conectar con la estructura racional para darnos cuenta que por ahí no es el asunto. ¿Sí cachan eso? Y todo tiene que ver con un aspecto de conocer cosas nuevas. Yo, por ejemplo, hace tiempo andaba que quería comprar una Mac y una Mac y una Mac, y de repente me prestan una Mac y fue un caos, porque tenía que adaptarme a algo nuevo. ¿Sí cachan? Mi estructura ya estaba adaptada a un sistema de computadora y entrar a otro era complicado. Y entonces ahí sentía ansiedad, angustia, me enojaba, etcétera, etcétera. Pero es precisamente para esto la experiencia de las emociones, para darnos cuenta por dónde no es el camino, para entrar en estados de reflexión profunda y entonces vivir en conciencia. Así es como funciona. Bien. Yo espero, amigos, podemos hablar mucho tiempo de esto, pero he tratado de ser lo más concreto y sencillo posible para que esto de las emociones no sea solamente un concepto, sino que verdaderamente tenga herramientas, principios y estrategias de autoayuda para cuando experimente momentos de crisis por emociones que no sé cómo experimentar, que no sé cómo manejar, por así decirlo, porque no se manejan, se experimentan, pero que me sean de ayuda. Y bueno, vamos a ir cerrando esta conferencia.
Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren saber un poquito más, algo que no quiero que se me pase. Esto que hicimos para poder identificar mis sensaciones y después aprender a liberar esas sensaciones y por lo tanto mis emociones, quiero que busquen algo que se llama bioenergética. En internet hay mucha información de Lowen. Entonces, este ejercicio como el que les puse y otros más van a poder encontrar ustedes para que estén constantemente practicando este tipo de ejercicios que los lleven a aprender a experimentar las emociones de manera diferente. ¿Vale? Si tienen alguna pregunta, alguna aportación, pues es el momento. Vamos a ir cerrando esta conferencia. ¿No? ¿Todo quedó claro como el agua de mi té? o los confundí más, díganme. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna aportación que quisiera hacer? A mí me dieron muchas ganas de llorar. Ok. Creo que lo voy a escribir, completamente lo voy a volver a hacer. Entendí muchas cosas y le agradezco muchísimo. Entendí muchas cosas. A mí me gusta mucho meterme, investigar, leer y créanme, he aprendido un poquito más el día de hoy. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Gracias a ti y bueno, ahí está la información en internet para que puedan, esto es como un puntito y ustedes puedan tomar muchos recursos para trabajar con ustedes, ¿vale? Gracias. A ver, hola, voy a leer ahorita también lo del chat, ¿sale? Sí. ¿Alguien más? Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, señor Raúl, una pregunta. ¿Habrá un tipo de libro, aparte de buscar en internet, habrá un libro o videos respecto a esto también? Claro, pues hay muchos videos sobre el punto para aprender a experimentar las emociones de manera saludable es la bioenergética. Hay mucho material en internet, no te preocupes. Incluso hay libros, porque esto es un tema muy, muy amplio. O sea, yo te podría decir que si te dolieron las manos o te dolieron los brazos, es porque necesitas aprender a experimentar el afecto, a cómo expresarlo. O si las manos te dolieron mucho, te podría decir que estás muy enojada. Y todo este tipo de cosas, porque por eso mismo vamos a aprender a identificar las sensaciones, porque aparte cada parte de nuestro cuerpo tiene un sentido emocional, ¿sí cachan? Y eso lo vas a encontrar ahí, bioenergética de Lowen, ¿ok? A ver, voy a leer una pregunta. Muchas gracias. De nada, voy a leer una pregunta. Ok, una experiencia muy liberadora. Si te dolió la cabeza es precisamente por eso, porque el pensamiento es circular y entonces al momento de frenarlo, ese pensamiento circular genera una resistencia, porque hay una inercia. Y bueno, es normal, ¿sí? Gracias por el tema, muy bien. Muchas gracias, doctor. Excelente tema. Muy bien, gracias. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? Buenas tardes, por favor. Hola. En el ejercicio que nos pone de meditación, creo que nos sirve mucho para cerrar ciclos y fortalecer los sentimientos. Gracias. Cerrar los ciclos y aunque ya hayan partido. Claro, claro. Ahora mira, en relación a cuando hemos perdido un ser amado, un ser querido, hay dos cosas muy importantes. Una, trabajar con la emoción de la tristeza es trabajar con dejar de sufrirlo. No es lo mismo el dolor y el sufrimiento. El sufrimiento Sí, exacto. lo liberas cuando aceptas
que algo ha pasado, que te entristece, que te enoja, que no lo quieres, pero lo aceptas. ¿Ok? Y el dolor es un proceso, por eso se llaman duelos. ¿Ok? Y qué bueno que experimentaste eso. Una pregunta más. ¿Sí? ¿Algún libro así que nos recomiende? Para ese tipo de las emociones. Sí, de las emociones para hacer ejercicios. Ok. Pues mira, básicamente el movimiento que tú quieras hacer, desde bailar, andar en bicicleta, todo el movimiento, acuérdate que te va a liberar de las sensaciones, y ahí es donde están las emociones. Entonces, una de las cosas que yo utilizo en mis talleres, en mis cursos, cuando trabajamos las emociones, es precisamente, uno de estos es la bioenergética. 2 son las meditaciones dinámicas de un señor que se llama Osho. Puedes encontrar también mucha información sobre meditación dinámica de Osho, y va a salir, es un movimiento muy padre y muy divertido. ¿Ok? Bien. De nada. Por aquí, a ver, ¿podemos tener una segunda parte de esta conferencia? Pues díganle a mi querida amiga Silvia, la coordinadora de Bienestar Social de Sears, y yo encantado de estar con ustedes. Ok, voy a leer aquí. Hola, buenas tardes, doctor Raúl. De casualidad, ¿me podría compartir el video de la conferencia? Me identifiqué con los puntos que nos fue diciendo. Gracias. Claro, bueno, no sé, Silvia, si esta conferencia la graban, pero pues se las puedo compartir. O miren, todas las conferencias que yo doy para, pues obviamente, el grupo Carso o diferentes bienestar social de Sambor, de Sears, de todo lo que es este grupo, normalmente las grabamos en mi Facebook, que se llama Raúl Cedillo Krishna. Ahí pueden encontrar todas las conferencias que he dado, pues últimamente online y otras presenciales. Raúl Cedillo Krishna o Centro de Especialidades Psicológicas. Raúl Cedillo Krishna o Centro de Especialidades Psicológicas. Ahí pueden encontrar otro sinnúmero de conferencias. ¿Ok? Hola, para ejercitar, bueno, miren, puedes ejercitarte, puedes incluso tener ejercicios de atleta o los que tú quieras. Es importante entrar en movimiento. De hecho, el concepto de emoción viene de movimiento, la etimología, ¿ok? Gracias. Cuídense mucho, pues ahí está mi Facebook y con gusto les puedo mandar más información y contestar todas sus preguntas. Silvia, ¿terminamos? Muchísimas gracias. Voy a cerrar los micrófonos, se está avisando un poquito el audio. Muchas gracias, Raúl, por compartir toda tu experiencia. Hay varios compañeros que están pidiendo el video. Por el momento no tenemos todavía la autorización por parte de Bienestar Social, pero es muy importante que lo coloquen en la parte de sus comentarios ahorita en la encuesta. Recuerden, deben de contestar 2 encuestas, una es su asistencia y la otra encuesta es la información que está llegando directamente a Bienestar Social. Es muy importante que lo coloquen ahí. Necesitan que se les pueda compartir el video y si quieren una segunda